Bueno, ahora sí, hermano Pablo, Ya, gracias, encantado. gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y gracias además por tener esta charla conmigo en español. Sí, bueno, vamos a ver cómo va. Hace Vale, un rato que no hablo español. ¿por qué hablas español? Bueno, estudié en la escuela y luego, después de la universidad, fui a España para enseñar inglés. Ajá. Y bueno, eso era mucho antes de ser monje. Yo tenía mi compañera también era de Madrid, madrileña. Entonces, ella es, ella está en el ayuntamiento de Madrid ahora. Oh, wow. Entonces es muy inteligente. Entonces yo a lo mejor aprendí español de ella también. ¿De dónde eres tú originalmente? ¿Dónde naciste? Yo bueno, en Estados Unidos, en el Ajá. noreste de Estados Unidos, sí, cerca de Nueva York. Ok, bueno, entonces empecemos por el principio. Ya dijiste que eres monje, estás Sí, vestido como tal. sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito em, de, a dónde eres monje? Sí, bueno, ahora vivo en un monasterio en el sur de California que se llama Deer Park, que significa Parque de Ciervos. Y bueno, en la historia de Buda, el parque de ciervos es muy importante. Hay un parque de ciervos cerca de Varanasi, al lado del río Ganga, ¿no? Ganges, donde el Buda empezó a enseñar. Y entonces, bueno, el monasterio, es por casualidad que había una valle aquí en el sur de California que se llama Parque de Ciervos. No tiene Ujú. nada que ver con la Buda, el Buda ni nada. Y en 2000 nuestra comunidad ha comprado este terreno y es bastante grande. Es una valle con unas montañas y mucha salvaje. Y, y, bueno, tenemos ahora 25 años aquí con el monasterio. Y yo, bueno, yo me convertí en monje en 2003, so, hace 22 años en Francia, porque nuestro monasterio raíz está allí, que se llama Plum Village, o Mm, Aldea de los Ciruelos, creo, en sí, español. Y eso era fundado por el maestro Zen Thich Nhat Hanh, nuestro maestro. maravilloso. Entonces, cuéntame, ahora sí entrémonos un poquito en, en ese budismo que se practica en el Plum Village. Sí, bueno, es basado en la práctica de la plena conciencia o el mindfulness. Nuestro maestro está muy conocido por traer la práctica de mindfulness o plena conciencia al oeste, ¿no? Al mundo Sí. del oeste. Y él inspiraba a mucha gente como John Kabat-Zinn y otros que luego llevaba la práctica a la clínica, la medicina, a los científicos. Pero su camino era muy espiritual. Entonces, es decir, que no solo es una cosa que para reducir o disminuir el estrés, sino de ver en las raíces de dónde viene el sufrimiento, ¿no? El malestar y aprender cómo ver los raíces de sufrimiento en nuestro corazón, ¿no? En nuestra mente. Y practicar de tal manera, con plena conciencia, ser consciente de ellos y ver cómo um, parar de nutrir, alimentar las raíces de sufrimiento en la mente. Es decir, que si paramos a alimentar estas raíces o semillas de sufrimiento, es decir, que tenemos felicidad. Eso es
camino del Buda, ¿no? De Ujú. comprender el sufrimiento, el malestar, sus raíces y ver cómo apagar o parar de alimentar esas raíces y esto mismo es el camino del bienestar. Se habla mucho de mindfulness hoy en día, se ha vuelto Sí, una palabra muy popular, con muchas personas hablando sobre el mindfulness. Y según tengo entendido, realmente Tai, tu maestro, Thich Nhat Hanh, es considerado prácticamente el padre del mindfulness, ¿no? sí, sí. ¿Cómo se llega de el budismo al mindfulness en la práctica, ¿no? O sea, ¿cuál es esta gran enseñanza que nos deja Thich Nhat Hanh, como dijiste antes? Una cosa es la enseñanza o el camino sumamente espiritual, pero después claramente está la práctica, que creo yo Mm, que es lo que finalmente se logra con el mindfulness, ¿no? Y extraer toda esa conciencia espiritual hacia algo que nos sirva en nuestro día a día y en este mundo que vivimos. mm, mm. Pues yo creo que con la palabra budismo, esto viene del oeste, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Y nuestra manera cultural de ver una religión. Sí. Y claro que cuando los misionarios se fueron a la India, sobre todo a la China y Tibet y Vietnam, han visto que la gente están rezando a un ídolo, ¿no? Del Buda allí. Y claro que como muchos caminos espirituales, el budismo tiene ese aspecto, ¿no? De rezar y tener una manera de como música y manera de cantar y cosas así, pero en su base es esta práctica de la plena conciencia, de ser consciente de lo que está pasando por dentro de nosotros y afuera en cualquier momento. Y esto resulta que es una práctica que se puede practicar en cualquier camino espiritual donde ya estemos, ¿no? Si Ujú, estamos en el cristianismo o musulmán o judeo o cualquiera religión. Y entonces, en nuestra comunidad, por ejemplo, hemos tenido monjes musulmanes y también, claro, monjes cristianos y judeos que practican con nosotros y vienen vestidos como yo, pero no han quitado su raíz espiritual como cristianismo o islam o judaísmo. Es ujú, decir, porque nuestra práctica es muy universal. Porque en cualquier camino espiritual podemos mejorar y comprender mejor el camino a través de esta práctica de conciencia plena. ujú. Yo tuve la enorme fortuna de estar en el Plum Village. Ah, ¿cuándo? Estuve en mayo de este año. Oh, oh, qué A- bien. Acabo de estar en el Plum Village y es una experiencia que me cambió la vida Mm, de muchas formas. Justamente por lo que dices, porque encontré la forma de practicar mi espiritualidad día a día. mm, No solamente de vivirla en mi cabeza o en mis oraciones, sino de practicarla, ¿sabes? De mm, tener unos conceptos de mindfulness que realmente, pues, digamos que se aglomeran esos 5 principios, ¿no? sí. Em, y de poder todos los días estar más consciente y más presente a través de ellos. Mm, qué bien. Mi esposa me inscribió porque ya había estado el año pasado, me lo regaló y le dije al tercer día que era el mejor regalo que me había hecho en mi vida.
realmente el tiempo que pasé ahí con los hermanos en el Plum. Sí, muy bien. Podrías, la razón por la que estamos además teniendo esta conversación es porque eh, en Colombia hay una sanga que es, digamos, un grupo que se reúne a practicar hace más de 15 años. Sí, Ustedes han estado en Colombia, pero además vienen a Colombia ahora sí, otra vez. Hay sí. una charla que vas a dar el 30 de septiembre, martes 30 de septiembre, a las 6 de la tarde, en el auditorio del Gimnasio Moderno en Bogotá. Mm, sí, Ahí estaremos todos y es algo que nos tiene muy, muy emocionados. La entrada es gratuita, además. Y aquí quiero, con esto que voy a decir, quiero enlazar como la conversación un poco, porque me gusta mucho eso. Es una charla gratuita y por supuesto hay posibilidad de hacer un aporte, ¿cierto? Pero no es obligatorio. mm, Y eso es lo que a mí tal vez más me llamó la atención de mi semana en el Plum Village. Y es que nada es obligatorio. sí. Tú estás ahí y hay hay unas actividades, pero nadie te está diciendo que tú tienes que hacerlas. Sí, Tú puedes ir si quieres al Plum Village y estar toda la semana sin ver a nadie y metido en tu cuarto. sí. Simplemente todo es una sugerencia. Mm, mm. A mí me Una gusta. invitación, una Es una invitación. invitación, exactamente. Es todo una invitación. Es como, estás aquí, eres bienvenido a participar con nosotros y con nuestras actividades. Sí, y eso viene de la sabiduría de la guerra en Vietnam, ¿no? Donde Tai y sus colegas vivían realmente el dolor de las ideologías impuestas, ¿no? Porque en los años 50, ¿no? Su país estaba dividido, ¿no? Entre los comunistas en el norte y los capitalistas, y apoyado por los americanos, ¿no? Y Sí. el norte es apoyado por China y la Unión Soviética. Y entonces es por eso que ahora, digamos, mucha gente dice que el mindfulness de Plum Village ya está informado por la trauma, ¿no? Ok. Porque es muy importante que estamos conscientes de trauma, ¿no? Y es por eso que no obligamos a personas a hacer cosas, sino es una invitación. Y nuestra manera de hablar siempre es así, como empezamos como queridos amigos, ¿no? Invitamos a ustedes a hacer alguna cosa, ¿no? O escuchar el sonido de la campana. Les invitamos a respirar conscientemente. Es muy conscientemente, no solo el lenguaje, sino la manera de hacer, ¿no? Que es una invitación. Y eso yo creo que también viene de los raíces del budismo, que es siempre el Dharma tiene la cualidad de invitación. Nos invita a ver con nuestros propios ojos, no de creer que es así, sino que ver nosotros mismos cómo es. Las cosas digamos las cosas tal como son. Ujú. ¿De qué se va a hablar en esta charla el 30? ¿Me podrías dar un pequeño resumen de cuáles son los temas que se van a tratar? Sí, pues estoy hablando mucho de raíces, ¿no? Ujú. Y es una parte de nuestra práctica de plena conciencia de ver nuestras raíces, es decir, las raíces de sangre, ¿no? Nuestra familia y los antepasados, las raíces de la tierra donde vivimos y las raíces espirituales. Y en el monasterio practicamos tocar estas tres raíces en cada día, ¿no? Mientras practicamos la meditación caminando, la meditación de comer, la meditación sentado, porque
podemos ver que normalmente pensamos que ese cuerpo soy yo, pero el cuerpo es la continuación de nuestra madre, nuestro padre y todos los ancestros. Y con la meditación podemos ver que somos como un río fluyendo, ¿no? Una continuación de los ancestros. Y yo creo que eso nos ayuda de comprender las cosas que están pasando en el momento presente, porque a veces no pensamos, ¿por qué esta persona no me gusta, no está enfadado conmigo, ¿no? Y esta Ujú. persona no es muy amable, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra continuación, ¿no? Porque tenemos en cada célula de nuestro cuerpo el amor de la madre, quizá la inteligencia de la padre, pero también tenemos la rabia del padre, quizá, o la ansiedad de la madre, ¿no? Sí. Y entonces, si no vemos que nosotros continuamos, sobre todo las semillas no tan agradables de nuestros parientes, ¿no? Nuestros padres y todo, entonces no podemos cambiarlo en raíz, ¿no? Y esto es el camino espiritual, la transformación de raíz. Ujú. Entonces yo creo que eso sería la parte principal de esta charla, de cómo gestionar el sufrimiento de tal manera que sufrimos menos. De veces, a veces nuestro maestro dice, es el arte de sufrir. No es decir que vamos a sufrir más. Si sabemos cómo gestionar el sufrimiento, es decir, ver las raíces del sufrimiento, entonces sufrimos menos. El problema es que estamos en el mundo de delusión, ¿no? De ilusión, de no las cosas tal como son, sino como nos imaginamos que son. Ujú. Y eso es el base del sufrimiento. Si no comprendemos las causas y condiciones de donde viene el malestar, vamos a sufrir. Entonces, eso es el base de la charla y vamos a aprender algunos métodos de cómo cultivar esta capacidad de ver por dentro, ¿no? Digamos, el camino afuera va por dentro, está por dentro. Sí, eso, No, eso no me encanta. podemos buscar afuera el camino de salir al sufrimiento. Tenemos que ver por dentro, pero mucha de nuestra vida está siempre buscando afuera. Ujú. Es cómo cultivar la capacidad de volver a nosotros mismos a través, sobre todo, de la respiración consciente. O sea, la respiración es como el centro, digamos, de toda la práctica. Sí, sí, porque la respiración siempre está allí. Si Ujú. estamos viviendo, tenemos la respiración. Y, y entonces la meditación en la respiración está siempre disponible, incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? Ujú. Y entonces enseñamos al principio la respiración consciente para ayudarnos a ver, a ser consciente de más partes del cuerpo, ¿no? Y como, sobre todo las emociones fuertes. Y podemos ver que las emociones vienen y van, no Sí. se quedan para siempre, ¿no? Son Ujú. impermanentes. Y ver eso nos ayuda a abrazar a las emociones fuertes cuando vienen, no intentar rechazarlos, sino de reconocer, por ejemplo, la rabia y, y abrazarlo, aceptar y digamos abrazar, como es Sí. bebé. Y la madre, cuando el bebé está gritando, ¿no? Entonces la madre toma el bebé en sus brazos, ¿no? Y solo este hecho de abrazar el bebé ayuda al bebé de ir más, de ser más calma, ¿no? Tranquilo. Ujú. Y así podemos comprender mejor qué es el sufrimiento de nuestro bebé. Es decir, nuestra rabia es como un bebé.
Digamos que en la conciencia tenemos muchas semillas, ¿no? Tenemos semillas de la rabia, de la tristeza, de la desesperanza, pero tenemos suerte que también tenemos semillas de plena conciencia, de sabiduría, de compasión. Entonces, la práctica es de tocar y hacer crecer estas semillas que como plena conciencia y compasión Ujú, que nos ayuda a aceptar nuestras emociones más difíciles, como la rabia, tristeza, la envidia, y ver que tener esas emociones es parte de ser humano, y lo que no podemos decir es que no practicamos de abrazar esas emociones, ¿no? ujú. Cuando aprendamos a practicar la plena conciencia de la respiración, entonces sabemos ya cómo, eh, cómo hacer crecer esta semilla de plena conciencia en la conciencia mental y Ujú. podemos enseguida aplicarlo a una emoción fuerte como la rabia. Y mientras hacemos esto, la emoción cambia y vemos cómo la respiración siempre está cambiando, las emociones siempre están cambiando y podemos ver más profundamente a los raíces de esas emociones y ver cómo a través de nuestras percepciones y pensamientos, en cada momento del día estamos alimentando a estas semillas de desesperanza y la envidia y rabia en la conciencia. Y es así que empezamos a disminuir el sufrimiento, porque podemos aprender cómo apagar estas percepciones, no continuar a dar atención, a prestar atención a estas percepciones que están alimentando esas emociones tan desagradables. Perfecto, esta es una entrada abierta, obviamente, está invitado, Sí, es entrada libre. No hay que ser budista no. para entrar. Está todo el mundo invitado, por supuesto. Vamos a estar todos ahí además. Vamos a estar pues no solamente la Sangha de Colombia, sino todos los que hemos de Colombia tenido la enorme fortuna de haber estado en el Plum Village y haber conocido las enseñanzas. Yo te quiero hacer una invitación y es que yo tengo un podcast que habla sobre salud mental Ok. masculina. Se llama Los hombres si lloran. Ah, bien. Entonces, esta es una conversación un poco informativa, simplemente como para que podamos poner allá afuera el mensaje Mm, de esta reunión en particular, sí, pero obviamente nos queda mucho por hablar, hermano, nos queda mucho por profundizar. Entonces, yo te quiero invitar a que durante tu estadía en Colombia te sientes conmigo en la silla de los hombres si lloran y podamos ya hablar mucho, mucho más específicamente sobre la práctica y sí, sobre la forma que nos enseña el maestro Tai el maestro Tai del Tai, Thich Nhat Hanh, sus enseñanzas para que podamos literalmente aprender a lidiar con la vida y con nuestra propia salud mental, que me parece que es importantísimo y creo que esta práctica justamente es de suma importancia en este momento en particular, como habla el título del libro de Thich Nhat Hanh, ¿no? Lotos en un mar de fuego, creo que es. sí, sí. Creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Pueden nacer lotos en un mar de fuego? ¿Podemos Mm, practicar este mindfulness, esta sí, conciencia en este mundo actual en el que vivimos? que está en fuego. Que está en fuego, exactamente. Sí. Claro que sí. Estoy muy disponible. A ver, genial. Espectacular, espectacular. Bueno, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sí, Vamos a dejar esto aquí posteado para que quede esta información que me parece importantísima. Vuelvo y repito, martes 30 de septiembre, 6 de la tarde, en el auditorio del Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá, con entrada gratuita.
con una colaboración como invitación, como se hace todo en el Plum Village como invitación. Yo personalmente te agradezco a ti, agradezco a la hermandad, agradezco las enseñanzas. Me han servido y me sirven muchísimo en mi vida, en mi día a día, en mi propio navegar de mi propia salud mental. Y creo que ha sido una parte fundamental de nuestro desarrollo humano, como pareja, con Mónica, como familia. Y qué fortuna tenerlos realmente en Colombia. Mm. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Estoy muy agradecido y bueno, el equipo, nosotros que vamos a venir, estamos muy feliz de finalmente volver a Colombia. A volver, porque ya has estado en Colombia. Sí, yo, bueno, en 2014, la última vez. Ok, La sangha perfecto. estaba empezando allí en Bogotá. Sí, fuimos, hemos organizado el primer ¿cómo decir? Gira Ujú, en Latinoamérica. Fuimos a Chile, a Ecuador, Colombia, Nicaragua y México. ujú. 5 países en 6 semanas. Wow, Sí, wow. era un poco demasiado, pero Poquito intenso. Bueno, sí. realmente ustedes hacen una labor espectacular y lo pude vivir en primera persona con gente de todas partes del mundo, constantemente yendo a este monasterio que además es absolutamente mágico y es en la naturaleza y es casi que Sí, una oda, ¿no? A eso, a la naturaleza. Es lo importante realmente en ese monasterio. sí, sí, yo creo, yo espero que toda la gente puede venir por lo menos una vez a Plum Village en su vida. Total, totalmente. Muchísimas gracias Gracias, Juan Pablo. y nos vemos el 30 de septiembre. Muy bien.